Bueno, buenas noches a todos los exalumnos y demás miembros de nuestra comunidad sancarlista. Gracias por conectarse ahorita con nosotros a este live. Me presento, yo soy Andrés Marín Latorre, promoción 2007 y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Exalumnos. Les quiero dar la bienvenida a nuestros encuentros a ExCSC, un espacio organizado por la asociación y donde nuestros exalumnos comparten su conocimiento y experiencia en diversos temas que son de interés para nuestra comunidad. El tema que hoy nos reúne es el deporte, probablemente un poco más enfocados en el fútbol, dada la experiencia de nuestros panelistas, y cómo el deporte despierta tanta pasión entre sus aficionados, pero a la vez cómo se ha venido convirtiendo en un gran negocio para las partes involucradas. Este tema, pues ahorita está pues, más vigente que nunca, pues en el tema del fútbol vemos cómo ayer se anunció la salida de Carlos Queiroz como técnico de la selección Colombia, pues un poco a razón de las goleadas que sufrió la selección contra Colombia, perdón, contra Uruguay y contra Ecuador, y también hechos como la muerte de Maradona la semana pasada y todos los homenajes en su memoria que todavía seguimos viendo, pues nos muestran mucho esa pasión por el deporte. Para hablar de este tema hoy nos acompañan tres queridos exalumnos, a quienes en nombre de la Asociación de Exalumnos queremos agradecer inmensamente por su generosidad y por su tiempo, pues que han hecho posible esta charla. Quiero también agradecer a las personas que nos hicieron llegar sus aportes voluntarios el día de hoy, ya que estos recursos permiten que la asociación pueda llevar a cabo diferentes iniciativas que buscan crear lazos cada vez más fuertes entre los miembros de nuestra comunidad. Sin más preámbulos, les quiero presentar a nuestros panelistas. Voy a empezar con Fernando Jaramillo Giraldo. Él es promoción 1980. Es abogado de la Universidad de los Andes y especialista en Derecho Societario y Tributario de la misma universidad, y tiene una maestría en Derecho con énfasis en negocios internacionales de la Universidad de Georgetown. En su larga trayectoria profesional ha trabajado en la Superintendencia Financiera, el Ministerio de Hacienda, IBM, fue cónsul general en Nueva York, de Colombia en Nueva York, y trabajó como asesor y jefe del gabinete del secretario general de la OEA. Por más de 15 años fue vicepresidente legal y de asuntos corporativos de Bavaria, cargo que desempeñó hasta julio de este año cuando llegó a la presidencia de la DIMAYOR con un aval de 30 de los 36 clubes asociados que hacen parte de la asamblea. Nuestro siguiente panelista es Juan Felipe Mejía Bamón. No se graduó del colegio, sin embargo, sí estudió aquí hasta séptimo. Es comunicador social y periodista y especialista en gerencia comercial, ambos títulos de la Universidad de La Sabana. Hizo parte de los equipos periodísticos de varios medios de comunicación del país, así como también ha trabajado en oficinas de medios y comunicaciones, dentro de las que se destaca su gestión como director de comunicaciones de la Federación Colombiana de Fútbol entre 2009 y 2017, donde participó en el comité organizador local de las Copas Mundiales de la FIFA Sub-20 y Futsal, realizadas en 2011 y 2016 respectivamente aquí en nuestro país. También se ha desempeñado desde 2013 como consultor externo de FIFA, CONCACAF y CONMEBOL en temas de medios, marketing y televisión para distintas copas mundiales de fútbol y torneos internacionales, dentro de los que se destacan los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018, la Copa América Centenario Estados Unidos 2016, varios Mundiales sub-20 y sub-17, entre otros. Actualmente, Juan Felipe asesora a empresas en temas de prensa y comunicaciones para grandes eventos y proyectos, tanto a nivel nacional como internacional. Finalmente, pero no menos importante, tenemos a Andrés Vargas Gutiérrez. Él es promoción 2008. También es abogado de la Universidad de los Andes y tiene un Master of Science en la industria del deporte de NYU. En los inicios de su carrera trabajó en el área de M&A o fusiones y adquisiciones de Brigard y Urrutia, y desde hace 3 años trabaja para el Bayern Múnich de Alemania, encargándose de temas de business development para Latinoamérica. Ahora, aunque ya sé que muchos lo conocen, les quiero presentar a Alejandro Vega, promoción 1986, actual presidente de la Asociación de Exalumnos del Colegio San Carlos, y quien esta noche será el encargado de moderar esta interesante charla. Alejandro,
te cedo la palabra y apago la cámara para que los puedan ver mejor. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. A Juan Fernando, Andrés, a Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y tener una charla agradable con la audiencia de estos encuentros de la Asociación de Exalumnos, que así los estamos llamando, donde tratamos de conectar alrededor de diferentes temas. Hoy, pues, un tema que nos tiene muy sensibilizados por muchas cosas que han estado pasando. Eh, pero también con la idea de ir un poquito más allá del tema netamente fútbol, sino también empezar a tener una idea mejor de cómo es la industria del deporte y la industria del fútbol en términos generales, porque pues son aspectos que a todos nos interesan. Entonces, vamos a ir de lo general de pronto a lo más particular. Y me gustaría pues empezar con una pregunta eh, que pues eh, está muy relacionada con todas las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y es, bueno, vivimos la cancelación de varios torneos por la pandemia, el desplazamiento de los calendarios, vivimos todo este tema alrededor de tener que jugar torneos a puerta cerrada, lo que innegablemente tuvo grandes impactos en la industria. Entonces yo quisiera, como primera medida, hacer esta pregunta y es, ¿cómo están viendo esta evolución? Hoy mismo anunciaron que ya en el Reino Unido aprobaron de emergencia la primera vacuna del COVID, entonces yo creo que hay esperanzas hacia adelante, pero ¿cómo están viendo esto desde sus diferentes esquinas, ¿no? Porque estamos hablando de comunicaciones, estamos hablando del rector del fútbol profesional en el país, ya estamos hablando de alguien que hace un trabajo de desarrollo para el Bayern Múnich en América Latina. Entonces, creo que son todas visiones interesantes y complementarias. Entonces, le voy a dar la palabra a Fernando y vamos hablando mientras empezamos la discusión. Fernando. Gracias, Alejandro, Andrés, Juan, muchas gracias de verdad por estar acá y por esta invitación y por compartir estos momentos entre amigos y entre compañeros de colegio, que yo creo que nos ha dejado una honda huella a todos en nuestra vida, como seres humanos y como profesionales, así que me siento orgulloso primero de ser sancarlista. Yo creo que es mi primer título que tengo y que me honra y que lo llevo en mi vida muy tatuado en mí porque como todos ustedes saben que esa institución y lo que representa en nuestras vidas es demasiado importante. Así que, Alejandro, gracias por este esfuerzo. Angélica, a todos. Yo creo que es muy gratificante compartir entre amigos un tema como el deporte y como lo que nos mueve. También parte de la esencia del colegio, sobre todo en mi generación, fue el tema deportivo y cómo ese tema deportivo que fue arraigado en mi educación de verdad ha sido parte de mi vida durante estos 58 años de vida que tengo. Así que muchas gracias. En cuanto a la pregunta concreta, Alejandro, claro que el mundo ha cambiado en estos últimos meses, cosas que nadie pudo predecir y que muchos de nosotros nos tocó vivir, porque a muchas generaciones no les tocó vivir un momento tan difícil como este. Específicamente en el deporte, pues y en el fútbol, de verdad que nos ha golpeado demasiado duro. Un espectáculo como el fútbol, que es un espectáculo de masas, un espectáculo que une gente, un espectáculo que transmite una pasión, pues no es lo mismo jugarlo con ese público que jugarlo sin público, primera cosa, desde el punto de vista de los ingresos de los equipos en Colombia específicamente y en el mundo, pero en Colombia específicamente, ¿qué es lo que me corresponde? Pues muchos de esos ingresos de los equipos corresponden a taquillas y corresponden, por supuesto, a la gente que lo sigue y paga una boleta por estar presente en esos encuentros de fútbol. Pero sin embargo, hemos superado todo eso y como muchas cosas han cambiado, también el fútbol ha cambiado digamos, en esta dinámica que estamos viviendo en el mundo, ¿sí? Y nosotros no nos quedamos atrás, nosotros tuvimos que evolucionar también y cómo hacer un campeonato que fuera interesante desde el punto de vista deportivo, cómo cumplir las reglas de bioseguridad, cómo de alguna manera equipos que no venían compitiendo volver a la competencia después de mucho esfuerzo, cómo desde el punto de vista económico los equipos han sobrevivido una situación tan difícil como esta. Todo eso definitivamente nos ha hecho ver la industria del fútbol diferente, no solo en Colombia, sino en el mundo.
y han sido momentos que pues nos dejan una gran enseñanza. Yo creo que desde todo punto de vista, todos nosotros los que nos ha tocado vivir esto, pero desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de industria del fútbol, también nos ha dejado una gran enseñanza, también nos ha mostrado que tenemos que evolucionar en muchos temas y que en el futuro, independientemente de cuándo esa fanaticada y esos hinchas vuelvan a los estadios, pues vamos a tener que cambiar la manera de ver este negocio. Ok. Andrés, cuéntanos un poquito tú, igual un poco comentando sobre lo que decía Fernando. Hoy anunciaba el Real Madrid que había tenido una rebaja de 38.1 millones de euros en ingresos de rentabilidad de utilidades en este año, ¿no? Les quedaron como 300.000 solamente, ¿no? Entonces el efecto sí es bastante fuerte y estamos hablando de equipos que realmente tienen utilidades, ¿no? Dale, Andrés. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un absoluto orgullo hacer parte de este panel y me uno a lo que dijo Fernando. Yo creo que el colegio es la primera huella importante en nuestras vidas. Yo creo que mi desarrollo profesional se debe exclusivamente a lo que viví en el colegio y la importancia del deporte en la formación y en la educación. Entonces, sin duda es bastante gratificante y honroso hacer parte de estas iniciativas, así que muchas gracias y ojalá sean muchísimas más iniciativas como esta. Claro. Pues sin lugar a dudas ha sido un año muy, muy complicado y ha representado unos retos enormes. Afortunadamente, el manejo exitoso del Bayern Múnich desde lo financiero permitió que el golpe no fuera más duro. El club lleva más de 20 años dando utilidades todos los años. Eso es algo que no es común en la industria del deporte por diferentes motivos y particularmente en la industria del fútbol. Y digamos que como filosofía de empresa, el manejo responsable de recursos siempre ha permitido que el club pueda crecer. Y en este momento, pues obviamente permitió que el club tuviera cierta solvencia para afrontar la pandemia. Obviamente ha sido un golpe duro, pero en el particular caso del equipo, pues el hecho de haber ganado todas las competencias que se disputaron, obviamente aliviana un poco ese golpe. Ojalá las actividades se puedan retomar poco a poco y la vida se pueda retomar poco a poco. Sin embargo, yo estoy seguro que vamos a ver el impacto de esto en los años siguientes, tanto en lo económico como en la forma de operar la industria. Hace unos días estaba leyendo que todos los equipos de la NFL están buscando profesionales de salud pública para implementar políticas de sanidad en sus estadios. Y entonces yo creo que este tipo de cosas harán parte de la nueva normalidad, por decirlo de alguna manera, y sin lugar a dudas yo creo que va a haber un impacto económico que hoy ya se está sintiendo, pero yo creo que en los años siguientes también se va a seguir pegando. Súper. Sí, claro, no. Igual el Bayern siempre se ha identificado por esa política como de gastos Así sensatos, ¿no? es. Ahora Sí, más así adelante, es. si quieres, profundizamos un poquito más en el esquema de lo que han venido haciendo aquí en Latinoamérica. Juan Fernando, ahora tu turno, porfa. Cuéntanos un poquito ya desde tu esquina de las comunicaciones, cómo ves este tema y un poco hacia dónde ves que nos estamos dirigiendo. Alejandro, muchas gracias. Juan Felipe, de Fernando en el Comité Ejecutivo de la Federación. Juan Fernando Mejía, yo soy Juan Felipe. Perdón, Entonces, perdón. no, tranquilo. Entonces, pues primero que todo, saludarlos, muchas gracias por la invitación. Como les decía ahorita, pues no me alcancé a grabar de San Carlos. Tuve algunos problemas matemáticos hacia séptimo y no me alcanzó para terminar el colegio, pero bueno, finalmente se lleva en el corazón, se lleva en la sangre desde niño, en la parte deportiva, todo lo que nos enseñaron todos esos profesores de educación física que siempre recordamos con mucho cariño y definitivamente es una institución que perdurará por toda la vida siempre el Colegio San Carlos como una marca tan importante en la formación de tantos profesionales exitosos en Colombia. Bueno, desde mi lado, digamos que yo lo veo un poco más desde la orilla de cómo
me ha afectado a mí un poco personalmente dentro de esa industria que yo hoy me muevo mucho como freelancer de varias organizaciones. Trabajo para FIFA, trabajo para Conmebol, para CONCACAF. Y llevaba prácticamente 3 años seguidos donde siempre tenía o un torneo de CONCACAF o un torneo de FIFA, un torneo, y de un momento a otro quedó todo esto en gris, en blanco, sin saber para dónde íbamos. Eh, Al principio muy difícil y uno proyectaba, decía, bueno, ¿y esto cuándo va a comenzar? ¿Cuándo van a volver a llamar? ¿Cuándo va a volver a comenzar este tema? Y bueno, ya he tenido la gran fortuna de poder trabajar casi 6 partidos de Copa Libertadores y Suramericana en los últimos 2 meses, o casi 3 meses. Infortunadamente, pues nuestros equipos no dieron el rendimiento necesario en la cancha, entonces pues nosotros trabajamos para Colombia, específicamente en el caso de Conmebol. Yo quedé eliminado anoche con el Deportivo Cali, vengo del Estadio Palmaseca de recoger ese balón 5 veces del arco, no fue muy agradable la verdad anoche el tema, pero entrando en este tema y enfocándome un poco en lo operativo, que es mucho lo que yo manejo a nivel de los grandes eventos internacionales y los torneos. eh, Andrés lo decía ahorita, la dinámica ya empezó, ya empieza a generar una cantidad de puestos dentro de la industria que antes no existían. Entonces uno decía, bueno, pero si en mi caso, que yo manejo prensa, manejo patrocinadores, manejo televisión, yo digo, bueno, pero ¿qué va a pasar acá? Igual la televisión se sigue proyectando. Los patrocinadores tienen que estar en la cancha. Y la prensa, ayer, para que lo sepan, fue el primer partido junto al de Junior la semana pasada, donde pudieron entrar 25 periodistas al estadio. Llevaban casi 10 meses sin ir al estadio los periodistas, bueno, sí, 9, 10 meses, y ya fueron 25 periodistas al estadio. Así que yo creo, Fernando, que te van a empezar a tocar la puerta en esta semana ya para que empiecen a dejar entrar acá en Colombia gradualmente a los periodistas, porque ya empiezo a vivir el fútbol de otra manera y ver 25 periodistas ayer en el estadio era todo un reto porque se oían las narraciones, se oía todo. Los jugadores estaban escuchando lo que decían los narradores. Es algo que nunca pasa. O sea, el jugador está en su cancha metido, pero los de la banca oían todos los comentarios, miraban hacia arriba, se molestaban lo que decían, y pues empieza a ser una nueva realidad en esto del fútbol y nos toca irnos acostumbrando. Pero lo que yo siento es que ya hemos pasado esa ola tan complicada y empezamos poco a poco a retomar el camino y paulatinamente van a empezar a entrar nuevamente espectadores de a poquitos con los controles necesarios, pero digamos que la gente que opera los partidos, los torneos, todo, ya nos estamos preparando, ya estamos entendiendo cómo se trabaja todos estos protocolos, en hacer cientos de puntos entrada a un estadio y lo fumigan aquí, en la otra puerta se lava las manos, eso se vuelve una naturaleza que hay que hacerlo, hay que entenderlo, comprenderlo y poco a poco lo vamos a ir retomando. Ok. Gracias, Juan Felipe. Discúlpame por haberte cambiado un poco el nombre. Voy a hacer entonces ya una pregunta, la toma el que quiera, que tiene que ver precisamente con algo que estaba diciendo también Fernando, y es que gran parte de los ingresos de la industria del fútbol y del deporte, pues obviamente dependen de las audiencias y de los patrocinadores, y es una ecuación un poco compleja, pues sabiendo que las audiencias llegan a reducirse, que no tengo la misma cantidad de gente en el estadio, aunque lo tengo en televisión, pero pues también es cierto que ya tengo un portafolio de partidos disponibles mucho más amplio, entonces es más complejo. ¿Ustedes esperan que haya como una especie de cambio en esa matriz de ingresos, donde pues esa gran parte se le están llevando, pues lo que es televisión, patrocinadores, entradas, empezarán a generarse otra serie de búsqueda de formas de ingreso, no sé, como por ejemplo, en su momento hizo la NBA vendiendo como esas entradas virtuales al lado de la cancha, por decir algo, ¿no? ¿Qué piensan de eso? Puedo ir yo, sin Fernando, problema. dale, ¿No? Andrés. ¿No me oyen? Sí. Dale, no, dale, Adelante, Andrés, Fernando. dale. Ok. Pues, por ejemplo, en el caso del Bayern, obviamente el hecho de no tener público en el estadio es demasiado difícil. El Bayern Múnich lleva llenando el Allianz Arena desde que se construyó en el 2006. Los ingresos de partido representan el 17% de los ingresos totales del equipo, así es lo mismo para todos los equipos de la Bundesliga, donde el promedio de asistencia es el mayor del mundo.
en el caso de la Bundesliga, por ejemplo, este año justo se acabó el contrato de derechos de televisión en Latinoamérica, y cuando se fue a renegociar, cuando la Bundesliga fue a renegociar, pues se dio cuenta que las cadenas de televisión no tenían la plata para pagar ni siquiera el contrato viejo, y el ingreso en ese sentido se redujo en más de 30%. Obviamente son retos muy grandes, pero a la vez se han creado otro tipo de oportunidades, y lo puedo poner con dos ejemplos muy rápido. Por ejemplo, pues frente a los derechos de televisión, la Bundesliga entendió que no podía recibir la misma cantidad de plata y el mismo ingreso por los contratos de televisión en Latinoamérica. Entonces lo que decidió junto pues, con todos los equipos fue maximizar el alcance y tratar de estar en el mayor número posible de lugares, y de cierta forma aceleró un proceso que ya tenía en mente, pero que se dio el momento para hacerlo. Entonces se apostó por hacer un contrato de distribución con una OTT, es decir, con una plataforma digital para llegarle a las nuevas generaciones, entendiendo que ellos consumen el entretenimiento digitalmente, y es una apuesta pensada a 10 años para que esas personas, pues, o sea, para llegarle a las personas de la manera más fácil, en la forma que ellos consumen entretenimiento. Y hoy en día en Latinoamérica, cualquier persona con un celular puede disfrutar de todos los partidos de la Bundesliga completamente gratis. Entonces, obviamente, eso, por ejemplo, fue una reacción al problema de no poder recibir y de reducir en 30% los ingresos. Y el otro ejemplo es, este año el equipo tenía pretemporada en China. Siempre hay una pretemporada que, digamos que económicamente es muy conveniente, y porque permite ir a otros mercados, y también se aprovecha un montón para activar y dar a conocer a los jugadores y en fin, como la institución como tal. Obviamente no se pudo hacer por la situación. Entonces, junto con Audi, que pues, además de ser un principal patrocinador, también es accionista del equipo profesional en un 8.33%, se decidió hacer un tour de pretemporada digital, y eso lo que permitió fue acercar al club a diferentes audiencias del mundo, maximizando también el alcance. Entonces, por ejemplo, la pretemporada iba a ser en China, pero logramos hacer activaciones en Latinoamérica con jugadores del primer equipo. Thiago, que hoy en día está en el Liverpool, se puso a llamar a profesionales de la salud en Brasil, que sabíamos que en algún momento habían tenido alguna afinidad con el Bayern Múnich, a darle las gracias por atender la pandemia. Y tuvimos una charla entre Memo Ochoa y Manuel Neuer, que fue mostrada en vivo en Televisa en México, pues que es algo muy grande. Y obviamente este tipo de acciones lo que nos permitieron fue llegarle a gente que nunca habíamos llegado, y todo esto fue posible por la digitalización y por la pandemia. Yo creo que la situación va a retornar a como estaba antes en alguna medida, pero yo creo que el tema de enganchamiento de audiencias y de experiencias digitales será una manera crítica de generar ingresos, y será una fuente de ingresos muy, muy importante mirando a futuro. Ok. Voy a hacer aquí una propaganda porque entiendo que cuando hablabas del OTT fue un acuerdo que firmaron con OneFootball, ¿cierto? OneFootball, exactamente. Sí, 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 que están pasando gratis. Fernando, un poquito entendiendo eso, además que tú estuviste en el otro lado también mucho tiempo, y fue pues con todo el tema de Águila y todo el gran patrocinio que le hicieron a la selección, y sabes cómo se maneja eso también. ¿Cómo concilias estos temas y cómo han visto esto desde la DIMAYOR? No, en Colombia nos ha dado muy duro el tema de no tener, obviamente, público en los estadios, más a los equipos históricos, no voy a llamar equipos pequeños ni grandes, más a los equipos históricos, que muchos de ellos, el 40%, 30% de sus ingresos dependen del día del partido y de las entradas. Pareciera que no, pero así es, ¿sí? Son equipos que llevan en promedio 20,000, 25,000 aficionados a un estadio, así que el día del partido y partidos importantes, esos ingresos se vuelven demasiado relevantes, digamos, en los ingresos totales del club. Yo creo que nada va a reemplazar la emoción de un hincha en un estadio, ni la experiencia que tiene el hincha al ver a su equipo predilecto jugando en una cancha de fútbol. Eso es difícil de reemplazar. Ahora, no me gusta usar la palabra de todos, pero creo que hay que rediseñar y hay que
mirar diferente el negocio desde el punto de vista de la relación de los equipos con los hinchas. Andrés ha puesto varios ejemplos donde son creativos. Por supuesto, nos llevan años de experiencia y una base económica muy diferente a la de los equipos en Colombia, pero los equipos en Colombia también están pensando en lo digital, también están pensando en las plataformas, también me están pensando en diferentes experiencias con los hinchas que independientemente de que vuelvan o no van a quedar. Yo no sé si ustedes vieron el estadio del Deportivo Cali, algo parecido a lo que se hacía en la NBA, que los hinchas estaban ahí conectados digitalmente viendo el partido y se veían los hinchas en la pantalla viendo el partido. Era una manera de conectar al hincha diferente desde el punto de vista digital en un momento difícil para no desenganchar ese hincha del equipo y lo que es la pasión del fútbol. Claro, tuvimos fútbol internacional por mucho tiempo, pero es increíble cómo el fútbol local, el fútbol nuestro, trajo una dinámica importantísima al tema del fútbol profesional en Colombia y al tema del entretenimiento. Yo siempre digo que independientemente de todo lo que significa el fútbol es entretenimiento y eso le hemos dado a este país durante los últimos 3 meses, 4 meses, más de 300 partidos se han jugado y eso a pesar de las limitaciones que tenemos de cómo se ve ese fútbol hoy en día, etcétera, etcétera, pues es un mensaje muy importante para un país como Colombia. Pero estoy con Andrés, hay que buscar nuevas formas de primero conectarse con los hinchas y segundo, de eso que no se va a reemplazar, que es el fútbol en vivo, el fútbol en el estadio, la sensación de estar en un estadio como hincha, de alguna manera sí monetizar otros medios de comunicación y de contacto con el hincha, porque esos ingresos son muy importantes. Esperamos que en el futuro no muy lejano los clubes, especialmente en Colombia, puedan volver a tener esos ingresos. Un ejemplo sencillo es para las semifinales, Equidad y Santa Fe y también el América firmaron una carta diciendo que por favor les pidiera que dejaran un aforo de 5,000 personas. Eso ya, yo sabía que lo tenía que hacer, pero sabía la respuesta. Es no. Claro. En este momento de evolución de la pandemia en Colombia, la respuesta del Ministerio de Salud iba a ser no. Pero digo, ya hay esos intentos. Por ejemplo, uno no entiende cómo sí se puede usar el transporte público masivo, sí hay una cantidad de concentraciones y en un estadio que podrían estar mejor desde el punto de vista de bioseguridad, porque es al aire libre, porque se pueden tener inclusive mucho más controles, pues no se ha accedido a eso. Hemos visto ya que en algunos países europeos se está dando. Pero yo digo, sí se va a volver a la normalidad y el reto de los equipos es cómo dentro de ese periodo de volver a la normalidad se pueden monetizar una cantidad de actividades diferentes. Antes de darle la palabra a Juan Felipe, quería preguntarte, ¿y los clubes sí están metidos en ese tema de otra serie de ingresos? Porque a veces uno ve muy apegados, por ejemplo, al esquema de Win Más, del pay-per-view, que en algún momento puede haber sido una idea interesante, pero que es complejo por varias razones en el mercado colombiano. ¿Sí están metidos en el tema? No, sí están metidos en el tema y se han dado cuenta con esta, digamos, situación tan particular que tenemos, que tienen que empezar a pensar diferente, ¿sí? Que obviamente los ingresos tradicionales, que son esos que tú mencionas, básicamente los ingresos del club son los derechos de televisión, las taquillas, el tema comercial, básicamente esos son los 3 ingresos y los patrocinios, por supuesto, los 4, y un ingreso adicional que sería la transferencia a jugadores, pero esos son los 4 ingresos que tiene un club de fútbol hoy en Colombia, por lo menos, ¿sí? Cómo crear nuevas fuentes y cómo monetizar esas nuevas fuentes no es fácil, es un proceso, pero ellos sí son conscientes de que hay que hacerlo. Ok. Juan Felipe, ¿y cómo puede colaborar los medios en este tema de ampliar un poco esa matriz de ingresos? Que no sean 4, sino un poco más, de pronto tener otra serie de iniciativas donde se combine, donde los medios puedan cumplir un papel muy importante. La respuesta que dio Fernando, fue interesante ver el caso. Juan. Perdón, ¿me oyen? ¿Me oyen? Sí. Ahora, ahí sí, ahí te estamos oyendo, sí. No, que yo decía que es importante, es que me parece que está inestable la conexión, pero ya estoy mejor, ¿cierto? Sí. Ok. Que decía que eso que Fernando del Deportivo Cali, por eso me dio un poco dolor anoche cuando estuve en el estadio, porque esfuerzo que hay para reinventarse, para hacer una cantidad de dinámicas diferentes
inclusive acaban de ser nombrados por el Football Summit, se ganaron un premio internacional por la estrategia. Entonces, pues es decir, han hecho un esfuerzo grandísimo que lamentablemente no se ve traducido en lo deportivo, al final no se tradujo en lo deportivo. Entonces, ese tipo de iniciativas son bien interesantes y lograron monetizar cosas y acercar a alguien en muchos momentos, pero lamentablemente siempre el resultado deportivo de que se venga al traste tantas dinámicas que pasan en eso. Pero yo siento que hay una combinación de actividades que tienen que quedar, como lo decía ahorita Andrés, todas las iniciativas que están haciendo los clubes, las formas como han visto este plan comercial de aquí en adelante, se van a combinar con lo que va a volver a llegar, porque los hinchas van a volver a llegar. Y cuando esto empiece a pasar, van a llamar masivo extraña. Ahí es donde los clubes tienen que tener una dinámica, que el día que abran un estadio haya una experiencia interna interesante, que la gente diga, wow, ¿cómo vio esto? Y ahí traigo colación un ejemplo que es en el Mundial 2011, cuando hicimos el Mundial FIFA acá en Colombia, que lo organizamos con la federación y con FIFA. Me acuerdo que renovamos estadios en el país cuando la gente nos dieron palos 6 meses completos, 6 meses o un año, que va a ser el peor mundial, nos van a hacer reír, es un chiste, Colombia no sabe hacer nada. Vamos dentro del primer de esos estadios, Pina, decir, ¿qué es esto, por Dios? O sea, cambió totalmente este tema, la familia volvió, la silla numerada, una cantidad de cosas que son experiencias que de pronto para Andrés, bueno, pues eso existe para la gente que ve la NBA, la NFL, pero es que en nuestro fútbol a veces no es tener una silla marcada, para un periodista trabajar en radio con una silla, con una mesa que pueda su partido, que escribir, que tenga internet, no es un privilegio. Entonces, cuando eso se prepara para todo ese tipo de experiencias y que regrese la gente, créame que va a haber una experiencia que la gente va a sentir que le hizo falta, pero volví con una experiencia tan bonita que quiero seguir a fútbol. Entonces, está mucho en las iniciativas que tenga cada uno de ver cómo esto va a continuar para adelante. Y en cuanto a la comunicación, pues hay que seguir acercando a los periodistas. En un momento tan no está pudiendo ir al estadio, no por culpa ni de mayor ni por una pandemia que tenemos, no están pudiendo ir. Entonces, están tirando piedras como loco todo el día. Ahí toca hacer un trabajo extra, las instituciones, acercarlos, mostrarles qué es lo que se está haciendo, cómo se está trabajando, cómo hacemos para monetizar todo este tema, para que todos ganemos, y no que yo hago una iniciativa y ustedes me tiran 3 piedras y me echan todo para atrás. Entonces, hay un trabajo muy conjunto entre comunicación, industria y los equipos de fútbol haciendo todo esto. Ok, excelente. Juan Felipe, voy a tomar unas ideas tuyas para plantear la siguiente pregunta a ustedes, y es, la experiencia es algo muy importante. He tenido la fortuna de poder estar en un partido de la NFL, en un partido de la NBA, he estado en el estadio del Real Madrid, he estado en el estadio del Barcelona, y uno vive unas experiencias diferenciadas, ¿sí? Y han logrado hacerlo. Entonces, partiendo de ese punto, y que me parece fundamental, ¿qué otros elementos podemos empezar a tomar como para fortalecer mucho más nuestro fútbol, ¿no? Pensando que pues la idea es que realmente la gente se involucre más y esté más, realmente aprecie mucho más el espectáculo que se les está ofreciendo. A veces, pues, digamos, no valoramos mucho lo nuestro, pero también es cierto que, pues, sentimos que en ocasiones no tiene la calidad necesaria. ¿Cómo podemos empezar a fortalecer eso? ¿Cómo podemos empezar a brindar esa experiencia? Sí, Alejandro, definitivamente yo creo que no, los que hemos tenido el privilegio de estar en eventos deportivos en otros países, vemos lo que significa, por ejemplo, el día del partido, ¿sí? Y la activación que hay alrededor de un día de partido. Es muy diferente acá. Yo creo que aquí tenemos muchas cosas por las cuales trabajar. Juan pone un ejemplo excelente que es cómo hemos ido modernizando nuestros estadios, cómo los estadios ya tienen unos estándares, digamos, de nivel mundial, donde hay ciertas comodidades. ¿Cómo nos falta el tema de seguridad? Definitivamente es un tema en el que hay que trabajar
se ha empezado un tema de carnetización, pero pues eso obviamente se paró por el tema de la pandemia. Pero ¿cómo hacer que las familias, por ejemplo, vuelvan al estadio con tranquilidad? ¿Sí? ¿Cómo hacer que no nos matemos por una camiseta? O sea, esto definitivamente es un juego al final, no es nada más. Tiene una trascendencia social inmensa, pero al final termina siendo un juego, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que una experiencia a día del partido sea positiva? Inclusive monetizando esa experiencia, pagando un poquito más. ¿Cómo hacemos para que el hincha tenga un VIP que sea interesante, donde pueda tener acceso, por ejemplo, a una charla, donde pueda tener acceso, no sé, a un snack con algo de beber? ¿Cómo se pueden hacer unas experiencias diferentes que no sea empujarnos para entrar a un partido y cuidarnos todo para que no nos roben? Yo creo que De estamos acuerdo. lejos de eso, pero hay que empezar a trabajar en esos temas. Equipos, puse el ejemplo del Deportivo Cali, cómo se preocupan por todos esos temas, cómo tienen una visión de mercadeo diferente, cómo no solamente es porque yo quiero una camiseta y la reconozco y me apasiona, simplemente entonces el hincha lo ignoro porque sé que él va a estar ahí presente para siempre. Eso no es así el día de hoy. El fútbol, a pesar de lo que significa, tiene mucha competencia, ¿ya? El fútbol tiene una cantidad de competencia si hablamos de entretenimiento. Así que no hay que descuidar el hincha, no hay que descuidar esa relación con los hinchas, que son los que nos hacen a nosotros grandes y al fútbol grande, ¿sí? Pero de todas maneras hay que empezar a trabajar cosas pequeñas, ese tipo de cosas que te he mencionado, cómo darle más comodidad, algunas cositas adicionales a una boleta en un estadio, alguna experiencia, algún contacto con un jugador o con los jugadores, no sé, verlos bajar del bus, cosas que a los hinchas les gusta, les interesa y hasta estarían dispuestos a pagar por esas nuevas experiencias. Ok, muy bien. Entre otras cosas, aquí Fernando toca un tema muy importante y es el tema de pronto el tema del marketing deportivo, ¿no? Y ahí le voy a pasar también para que Andrés pueda contarnos un poquito de eso, que además está involucrado en ese tema, porque pues dentro del tema del desarrollo a nivel de Latinoamérica, desde la visión del Bayern, pues probablemente has tenido que trabajar y meterte en esos aspectos. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees que podemos tomar pensando en que pueden ser temas sencillos que podemos tomar para ir desarrollando más nuestro espectáculo, ¿no? Nuestra industria? Sí, perfecto. Bueno, primero que todo, ya que Juan Felipe y Fernando hablaron del estadio virtual, esa es una iniciativa que fue ideada por un sancarlista que está trabajando con su empresa para el Deportivo Cali, Juan José Pavón, también del 2008, entonces es otro también talento. Él hizo una maestría en Liverpool y así hay muchos sancarlistas que están en la industria y han venido dejando su huella, y eso fue una iniciativa muy buena de él con Páramo y el Deportivo Cali, entonces creo que valía la pena hacer la mención. Bueno, desde un punto de vista, voy a empezar primero por otra parte y lo que yo primero diría es que lo que queríamos implementar es aplicar o tratar de desarrollar el deporte como política pública de Estado, con incentivos tributarios, por ejemplo, que incluyan programas de inversión privada junto con entidades estatales, inclusive abordando temas de salud y educación a través del deporte. Entonces, no sé, si tenemos una tasa de obesidad en un departamento de Colombia, mirar a ver cómo el deporte puede colaborar con ese tema. Hay ciudades en Estados Unidos que han abordado el tema de la obesidad infantil a través del deporte, con programas después del colegio, donde a través de inversión privada y de incentivos tributarios se garantiza que la niñez y la adolescencia tengan al menos una comida sana en el día, y eso gradualmente y paulatinamente va reduciendo el tema de acceso a la comida y de obesidad infantil. Entonces es de pronto también mirar que el deporte no es solo deporte, sino el poder social y el poder como agente de cambio que tiene en un país como el nuestro. Entonces, yo creo que eso debería ser lo primero que deberíamos aplicar, ver cómo robustecemos el universo del deporte para poderlo fortalecer y, por supuesto,
y va un poco también al tema de la experiencia bueno, y de todos los equipos, las buenas prácticas corporativas, porque eso al final, o sea, a través de un sistema de rendición de cuentas claro y de responsabilidad en los manejos de los recursos, porque eso al final lo que va a generar es una atmósfera de desarrollo de industria verdadero, como es en Estados Unidos. La industria del deporte de Estados Unidos no es solo lo que vemos en la televisión, es una industria que emplea a miles de personas a través del país, informal y formalmente, y es un vehículo de desarrollo para ciudades que lo único que tienen es el deporte. Entonces yo creo que la concepción del deporte tiene que ser inclusive más grande y trascender más allá del espectáculo y de lo que vemos. Ahora, tú me estás preguntando por el tema de marketing. O sea, por ejemplo, nosotros como Bayern Múnich, nuestro primer lema es que toda persona que pertenece al Bayern Múnich, ya sea como hincha, como jugador, como empleado, como, no sé, aficionado, como miembro de club de fans, hace parte de una familia. Por ende, el trato del club hacia todas las personas que lo rodean es de familia y es recíproco. Es muy gratificante ver lo que nosotros hemos logrado en Estados Unidos, donde a través del Bayern Múnich hemos generado comunidades enteras que se agrupan en torno o con excusa del Bayern Múnich, están juntos y disfrutando, y son personas que han tenido problemas en su vida y que han encontrado un refugio en el Bayern Múnich, y eso es muy gratificante y lo vemos a través de todo el mundo. Entonces yo creo que también, o sea, a través del marketing y con diferentes iniciativas de darle valor a las personas que son capaces de gastarse plata en camisetas, o pagando el pay-per-view, o yendo a ver el partido, darles el valor que merecen por exactamente dedicarle tiempo y recursos al equipo. Yo creo que si se gira en torno de eso, el trato entre equipo y jugador y personas o aficionadas, pues es mucho mejor y genera algo que al final, pues tiene un valor especial, y que trasciende por generaciones. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en Latinoamérica. Nosotros, como Bayern Múnich, no venimos a decir somos el Bayern Múnich, somos los mejores del mundo y ya. De hecho, venimos a aprender, y venimos también a compartir experiencias y entendiendo que el fútbol en Latinoamérica es probablemente el fútbol donde más pasión hay, y aprender de eso, porque es algo que es bonito y que tiene un valor increíble y un valor intangible que no se da en otros países del mundo. Entonces, pues como un equipo que se está internacionalizando, que tiene profesionales como yo, colombiano, que habla español y que le está hablando en español del Bayern Múnich a gente en Latinoamérica, pues es un poco construir y también ayudar al desarrollo de la industria del deporte en Latinoamérica. Ok, súper. Y tocas ahí un tema muy importante y es el tema del involucramiento con el hincha y tratarlo como familia, darle un sentido, incluso acogerlo en determinados momentos. Y ahorita Juan Felipe, Fernando hablaron un poco del Cali. Mi papá era de Cali y pues conocí los casos del club del Deportivo Cali, que en efecto es un club que recibe a sus hinchas y hay actividades allá que se desarrollan. Entonces, un poco le haría la pregunta para irnos metiendo un poco en ese tema a Juan Felipe, sería como qué recomendación a nivel de comunicación puedo empezar a hacer para invitar a lograr esa unión, ¿no? Y después le doy la palabra también a Fernando para eso. ¿Cómo empezar a trabajar ese tema de realmente acercar un poquito más a los clubes, a sus hinchas, ¿no? Independientemente de la experiencia que yo esté dando en el estadio, etcétera. Obviamente, a veces los clubes se enfocan tanto en el resultado del fin de semana que descuidan todo el resto de comunicación, porque dicen, no, perdí ayer, entonces yo qué voy a sacar una campaña de unos niñitos en un barrio ahí, que hice una colecta o hice alguna cosa diferente. Y yo creo que eso tiene que ser definitivamente dentro de la parte integral de la comunicación en un club. Todo lo que se hace en diferentes áreas. Y yo por eso, pues, porque conozco personalmente el tema del Cali,
porque tuve la fortuna de asesorarlos todo el año pasado y conocí claramente todo lo que están haciendo. Acaban de conseguir un patrocinio de UNICEF, algo que tampoco se sabe mucho en Colombia, porque no se comunica muchas veces como se debe comunicar. Se hace el tema, se pasa solamente hacia nivel de redes sociales, pero no se hace una comunicación integral donde se pongan no solo influenciadores, sino personas que se vinculen a la causa, embajadores de todo ese tema que trasciendan y que manden ese mensaje a diferentes comunidades de lo que está haciendo el Deportivo Cali. Deportivo Cali tiene, por ejemplo, temas con la Universidad San Buenaventura, donde la sub-20, los jugadores sub-20 y 17 tienen un proceso de formación también en educación en eso. Y tienen algunos programas especializados para que puedan seguir estudiando lo que no han podido terminar en su colegio y eso. Entonces son cositas que a veces uno como comunicador la quiere decir, pero a veces arriba los directivos dicen, no, es que perdimos ayer y eso no lo pongan, que aquí le van a importar unos niños. Entonces a veces se pierde mucho el equilibrio por todo este tema. Entonces dentro de la comunicación tiene que ser integral, 360 en todo sentido para poder enfocarse en los diferentes nichos que estamos trabajando, que se trabajan en todas las... Sí, yo creo, Alejandro, que definitivamente hay que conectar con el hincha. Sí. Definitivamente el hincha es la esencia de muchas cosas en el fútbol, y de qué manera conectar con él. En lo digital hay mucho trabajo por hacer, en darle información pertinente, en siempre mantenerlo informado, en hacerlo parte de un equipo y de una pasión, porque no es simplemente mostrar un resultado, sino pero todo un estilo de casi que de vida de un equipo, cómo se le transmite al hincha, cómo se vuelven los equipos de alguna manera y esos referentes de los equipos, cómo se vuelven mejores seres humanos, cómo transmiten de verdad un idealismo desde todo punto de vista, desde el punto de vista deportivo, físico, pero también como personas y como seres humanos. Yo creo que ahí tenemos muchísimo que trabajar, ¿sí? Cómo con el potencial transformador del fútbol podemos tener un impacto social importante, no es solamente un resultado deportivo, sino el impacto social de un equipo puede ser muy grande con actividades muy sencillas. Juan menciona una de unos niños en un barrio, pero es que el fútbol es un vehículo transformador y cuando uno tiene el poder de alguna manera de encauzar esas pasiones, eso puede tener un efecto muy positivo en la sociedad. Es un efecto transformador desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de seres humanos, de cómo se vuelven seres humanos disciplinados, cómo se vuelven seres humanos que saben competir y respetan al adversario, cómo se vuelven seres humanos que de alguna manera son considerados, cómo se vuelven seres humanos que trabajan en equipo. Hay una cantidad de mensajes que el fútbol no da al hincha y que creo que hay que capitalizarlos y dárselos también al hincha. Lo que significa el fútbol como vehículo transformador, el impacto social del fútbol en las comunidades. Así que eso es muy importante para conectar. También la información normal deportiva, por supuesto, mantenerlos Claro. informados. Yo creo que al hincha hay que mantenerlo siempre informado de las cosas que hace el equipo, de los seres humanos que conforman un equipo. Así que hay muchas maneras, y Juan y Andrés saben mucho más de eso que yo. Digamos, Fernando, en los Estados Unidos uno ve incluso que hay premios asociados a jugadores que empiezan a hacer ese tipo de actividades que hacen la diferencia, y los premian incluso en determinado momento, ¿no? Pasa en la NFL, pasa en el béisbol también, pasa un poco. ¿Están sensibilizados los clubes un poco para hacer eso, para empezar a meterse en la onda de una empresa de triple impacto? O sea, que no solamente sea en que aquí sería de 4 impactos, ¿no? Lo deportivo, lo rentable, lo social y lo ambiental, por ejemplo. Algunos clubes sí, Alejandro, pero no muchos. Algunos clubes tienen todo un proyecto en torno al fútbol, que va no solo desde llegar a una cancha y competir profesionalmente, sino lo que significa ese proyecto desde la base, cómo se trata al jugador base y a sus familias, ¿sí? Cómo se trata a la comunidad de donde vienen esos jugadores. Algunos clubes sí lo tienen. Voy a poner un ejemplo. Yo sé que los ejemplos son odiosos, pero a veces lo ponen a uno en el marco de lo que uno trata de decir. Fortaleza tiene un programa de fútbol muy importante dentro de su comunidad, dentro de una ciudad como Bogotá, dentro de barrios en donde ellos operan. Ese tipo de cosas son muy importantes, y al final se traducen
no necesariamente en un éxito deportivo, pero sino en un éxito de un equipo como transformador y como vehículo de transformación social. Así que sí algunos equipos son conscientes, otros no tanto, ¿sí? Ujú. Y equipos como el Cali, que ya hemos puesto el ejemplo, equipos de pronto como Nacional, saben de la importancia del impacto social de su actividad, no solo del impacto deportivo, sino del impacto social. Ok. Ya hay algunas preguntas por el chat, pero pues para no cortar mucho el tema, pues las voy a ir haciendo en la medida en que, y algunas las voy a dejar al final también para la audiencia que estén tranquilos que finalmente vamos a transmitirlas. Andrés, sobre este tema un poco, ¿hay algún modelo dentro del Bayern y pues que se utilice en Alemania alrededor de este tema del impacto en lo social, que eventualmente uno pueda hacer una transferencia de tecnología, transferencia de algún modelo a nuestros mercados? Estás muteado. Estoy en mute, sí, qué pena. Sí. Es un punto importantísimo y se une con el tema de vehículo del fútbol como vehículo de inclusión social y como agente de cambio. En el tema, pues lo que tú decías, triple impacto, pues el club lleva siendo rentable 20 años, que es algo de lo cual nos sentimos bastante orgullosos por el mundo del fútbol y cómo se ha movido el mundo del fútbol en los últimos años. En lo ambiental, por ejemplo, el Allianz Arena tiene todos los certificados ambientales de Europa y, por ejemplo, este año Audi, junto con Audi, a los jugadores solo se les dio carro eléctrico en un esfuerzo por ir como proyectando el futuro de lo que va a ser Ujú. en unos cuantos años. Y la responsabilidad social es un estandarte de nuestro proceso de internacionalización en Latinoamérica y ya arrancamos a hacerlo. El año pasado viajamos a El Salado, en los Montes de María, a darles camisetas originales a unos equipos que estaban usando camisetas chiviadas del Bayern Múnich para torneos de reconciliación de paz en los Montes de María, pues allá todo el tema de los paramilitares, los guerrilleros, a través del fútbol. Algunas fundaciones hicieron que esos pueblos se volvieran a hablar porque los pueblos se tildaban el uno a otro de pueblo paramilitar y pueblo guerrillero y a través del fútbol construyeron. Y nos dimos cuenta que algunos de esos equipos estaban usando la camiseta chiviada del Bayern Múnich y lo que hicimos fue aprovechar eso, viajamos y lo sorprendimos con una carta del presidente de las Américas y con camisetas originales del Bayern Múnich, solamente para reconocer que estaban utilizando el fútbol como vehículo de inclusión social y como elemento de reconciliación en un país tan fragmentado como el de nosotros. Y también en Uruguay el año pasado con nuestro equipo de básquetbol fuimos a jugar un torneo de la NBA y nos juntamos con el BID y donamos y hicimos ciertas actividades en un barrio marginal en Montevideo que se llama La Valleja. De hecho es el barrio originario del arquero de Uruguay, Fernando Muslera, y donamos unas canchas multipropósito en un esfuerzo conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, pues que sabemos que tiene tantos proyectos en Latinoamérica. Y finalmente en diciembre del año pasado viajamos con nuestro equipo de leyendas a Sao Paulo, también a un torneo con el Barcelona, el Dortmund y Sao Paulo. Y lo que hicimos fue implementar un proyecto de clínicas en una favela en Sao Paulo durante el torneo, donde los niños de la favela tuvieron la oportunidad de ser entrenados por Klaus Augenthaler, que fue campeón mundial en el 90, por Paulo Sergio, campeón en el 94, por Lucio, campeón en el 2002. Entonces, por supuesto que en un tema de internacionalización del Bayern Múnich en Latinoamérica, la responsabilidad social juega un papel vital y estamos esperando poder hacer muchas más cosas en diferentes países porque así lo hemos hecho y es un estandarte de lo que significa el Bayern Múnich y de sus valores. Ok. Ahí me queda una pregunta y ahorita, pues, mejor dicho, la voy a hacer de una vez para que después para no perder la hilación del tema. Todas esas iniciativas en algún momento no se pueden articular un poco
con lo que es la directiva del fútbol, es decir, pues ya en este caso, pues la DIMAYOR, como cómo hay una articulación entre otros clubes y nuestros clubes profesionales, o eso es algo que no se piensa o no se ve. No, sí, sí se piensa. Sí. De hecho, cuando James era parte del Bayern Múnich, la Sí. Bundesliga firmó un acuerdo con la DIMAYOR y con la DIMAYOR logramos mandar 10 niños a que jugaran la Youth Cup, que es el torneo juvenil más importante del Bayern Ok. Múnich en Europa. Y 10 niños tuvieron la oportunidad, 10 niños colombianos tuvieron la oportunidad de ir al Allianz Arena y vivir la experiencia del Bayern. Y obviamente estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración o de acuerdo de esa manera. En ese momento, pues obviamente tenía como James como estandarte porque estaba en el equipo, pero pues, o sea, entre más podamos hacer y más profundo podemos llegar a las problemáticas, pues más abiertos estamos. Buenísimo. Sí, Fernando. Alejandro, y Sí. sí tenemos acuerdos no solo con el Bayern Múnich, con la Bundesliga, sino tenemos acuerdos con la Liga Española también. Tenemos un Ok. acuerdo de colaboración donde muchos de esos temas se dan y se tratan. Sí. Ah, chévere. Sí, lo pregunto porque digamos que uno no los conoce, ¿no? Finalmente, pues no son tan evidentes. Y ahí va un poquito, Juan Felipe, también un poco la pregunta. Hablaba Fernando del poder transformador del fútbol. He visto algunos documentales de FIFA donde muestran, y de algunos equipos europeos, donde muestran, por ejemplo, temas que han desarrollado en África, en países en desarrollo. Eso estuvo muy fuerte cuando estaban impulsando también el tema del fútbol allá, pero pues veíamos cómo transformaba comunidades. De alguna manera, digo yo, ¿será que estas noticias así de ese impacto social del fútbol todavía no vende? O sea, nos toca todavía hacerle como una llamado a nuestros comunicadores para que vean en eso noticias también. Pero Alejandro, no es que no, esas noticias venden a veces y venden seguro. Lo que pasa es que falta más iniciativa en los clubes de eso. O sea, realmente, y ahí me pongo un poquito en los zapatos de la dificultad que tienen que vivir los clubes cuando a veces no les alcanza ni para pagar una nómina en la mensualidad, poderle pagar a tiempo a los jugadores una cantidad de cosas y se atraviesa una pandemia. El programa social queda en el quinto renglón de las prioridades de un club a veces. Cuando no tengo cómo recaudar, ahorita lo estaba diciendo Fernando, 17%, Fernando, en boletería, más o menos un club. No, Los ingresos, perdón, puede ser más. más por eso. En El Alemania es máximo, 17%. perdón, en Alemania el 17%. Aquí Sí. en Colombia estábamos hablando que puede ser, pasa a los 30 o inclusive más, puede pasar. Y cuando no tengo boletería, tengo una pandemia, no tengo cómo pagar la nómina, esas afugias de todos los días hace que un programa social diga, no, esto es un saludo a la bandera cuando tienen toda una problemática. Entonces hay un reto muy grande, no solo en relación primera tan difícil que creo que si el fútbol salir de este complejo, van a venir cosas buenas, o sea, van a venir cosas buenas con el aprendizaje que se ha hecho en este momento. Y ahí se puede comenzar a hacer un trabajo integrado de todas las áreas que se está haciendo. Yo ahorita que estábamos hablando de las actividades de marketing y todo este tema, y se la planteo aquí a Fernando descaradamente, a veces uno tiene que empezar con iniciativas pequeñas, pequeñas. Pongo el caso de Conmebol, que lo he vivido directamente. Conmebol hace 2 años estaba totalmente sumergida en un escándalo que era la final de Boca contra River. Una final escandalosa donde pasó absolutamente todo y en 2019 se hizo una transformación absoluta de toda la organización en todo sentido, donde se frenó a muchas cosas y empezó a haber una transformación en un año. Y ya estamos caminando el segundo año con pandemia y se han logrado objetivos muy importantes. Y yo pregunto, pues sí, ha habido partidos con peleas en alguna cosa, pero ese tipo de nivel de escándalos que había en temas de seguridad, de todo eso, no han vuelto a pasar porque se cambió el producto de alguna manera, se tocó el bolsillo de los equipos, se trabajó eso. Y ahí voy a un poco a las iniciativas. Cuando se hacen las cosas paso a paso, se van ganando esos ejercicios. Y yo de pronto invito a Fernando,
empezar a generar ese producto de la final del fútbol colombiano, cuando la final del fútbol colombiano, que la DIMAYOR se tome absolutamente esa final con todo, haga una activación de imagen, de marca, de todo, y ese es como su match day final, y tomen una cantidad de cosas para que DIMAYOR empiece a ganar más espacios y que no quede solamente dependiendo del club en la organización, que si el club tiene una buena organización detrás, entonces la final es muy bonita, pero si el finalista es uno que no tiene una capacidad organizativa ni capacidad en su gente, pues la final no va a ser tan bonita en ese lado. Entonces es empezar a ganar pequeñas batallas y de ahí se van derivando una cantidad de programas sociales y de otras cosas que se pueden hacer poco a poco con los equipos. Entonces, bueno, eso es como algo de lo que planteo hoy. Gracias. Bueno, voy a empezar a leer algunas preguntas porque creo que son bastante importantes y relevantes que nos han ido mandando para ustedes. Dice Luisa Fernanda Cubillos, ¿qué está viendo cada uno de ustedes desde su alcance para incentivar el fútbol base? ¿Y qué modelos usan para atraer jóvenes talentos al fútbol profesional y las selecciones? Bueno, empiezo No sé yo. qué. No, el fútbol base es absolutamente clave para el desarrollo de una liga. El fútbol base es absolutamente clave para el desarrollo del fútbol de un país, ¿sí? En Colombia inclusive hay una iniciativa en el Congreso de una categoría C, ¿sí? No sé si la han oído, pero hay un representante que está con una iniciativa en la categoría C. Yo creo que hay que incentivar de alguna manera más efectiva el fútbol base en Colombia. No sé si es a través de una nueva categoría, me imagino que sí, y la lógica dice que sí, pero orquestada desde el fútbol base de la DiFútbol, de la división del fútbol aficionado en Colombia, no impuesto por un tema legal o del Congreso, ¿sí? Yo creo que hay equipos en Colombia que trabajan el fútbol base ejemplarmente. Ya puse uno, Fortaleza, pero pongo otro, Envigado, y pongo otro que ya ha sido puesto de ejemplo, el Cali, trabaja su fútbol base de una manera espectacular, y creando oportunidades comerciales para ellos, pero creando también una base de jugadores muy importantes en el fútbol colombiano. Muchas de las críticas del fútbol profesional colombiano es que no tenemos esa calidad, es que el fútbol profesional colombiano es malo. Yo no creo, yo creo que de verdad el producto que tenemos en Colombia es un gran producto. ¿Cómo lo comercializamos y cómo lo mejoramos? Ustedes ahorita hablan algún, no sé si fue Alejandro, el tema de reputación o el tema de que es muy complicado el tema de reputación del fútbol colombiano con una mentalidad un poquito primaria en cuanto a reacciones, en cuanto a temas de problemas de arbitraje que hay en todas partes, en cuanto a acusaciones entre los equipos de muchas cosas. Yo creo que hay que evolucionar en ese tema de reputación porque sí tenemos un producto importante. En ese orden de ideas, creo en el fútbol base, creo que hay que trabajar más en el fútbol base, ¿sí? Creo que hay equipos que han entendido esa importancia del fútbol base e invierten en el fútbol base y trabajan desde todo punto de vista, no desde el punto de vista solo deportivo, pero social. Eso es lo importante y eso es lo que va a transformar de verdad un país como Colombia si usamos el deporte. No estoy usando solo el fútbol, sino como vehículo transformacional. Así que es clave el fútbol base para el desarrollo del fútbol en Colombia. De pronto aquí vamos a hacer un círculo porque voy a complementar un poco la pregunta de Luisa y para darle el paso a Andrés y después a Juan Felipe sobre este tema del fútbol base. ¿Será posible que en Colombia podamos de pronto llegar a implementar un modelo como en Estados Unidos, que los colegios alimentan las universidades al profesionalismo en la mayoría de los deportes? Y tenemos deportistas con una mentalidad diferente, con una educación distinta. En Alemania, desde el colegio empiezan a trabajar y van llegando así a los clubes profesionales. Entonces, arranco porque complementé lo que acaba de responder Fernando y lo que preguntó Luisa con esta idea. Dale, Andrés. Bueno, yo creo que Colombia y Latinoamérica tienen una ventaja competitiva que de pronto no se aprovecha de la mejor manera, pero ahí está y en el momento que la aprovechemos, pues será increíble y es que el talento brota sin mayor desarrollo, pero eso a la vez es también es un arma de doble filo. Eso se da, pero también ha sido nuestra cruz, porque acá creemos que el talento es lo único.
y en países como Alemania, como Estados Unidos, inclusive China ahora, donde saben que el talento natural probablemente no es su fuerte, se han dedicado a complementar ese talento que existe con un desarrollo holístico de diferentes cosas. Y ahí es donde yo hablo del engranaje entre el Estado, el sector privado y las entidades y las instituciones del deporte. Porque tener talento hoy en día ya no es suficiente. El talento hay que trabajarlo todos los días y ese talento hay que complementarlo con formación académica, formación familiar, formación personal, que es algo que desafortunadamente la gran mayoría de atletas en Colombia y en Latinoamérica no tienen, porque no tienen cómo, porque el Estado no tiene la penetración suficiente para garantizarlo y porque de alguna u otra manera tampoco hay interés en que lo tenga, porque de lo que se preocupa hoy en día un atleta es de irse lo más rápido posible para ir a construir la casa a su mamá. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que sí hay que hacer un engranaje perfecto que permita que esta plataforma se dé, pero el talento existe. Y de pronto aquí también hay que rescatar un poco la idea de los gringos, que pues, para los gringos un atleta no se define en cuánto talento tiene, sino por la disciplina que le invierte. Y los estadounidenses han tasado a usted se convierte atleta, así como usted se convierte abogado si estudia 5 años, allá dicen, usted se convierte atleta si en su vida le invierte 10.000 horas de trabajo a ser atleta. Entonces, no importa el talento, probablemente si usted invierte 10.000 horas y tiene un talento excepcional, pues va a ser un monstruo. Y pues casos hemos visto, Michael Phelps es uno, por ejemplo. Pero si usted tiene talento, si usted no tiene el talento, digamos, y le invierte 10.000 horas, igual va a ser profesional e igual va a vivir del deporte. Ya sea porque se ganó una beca, ya sea porque pudo llegar a debutar como profesional y firmó su contrato. Entonces es un poco un tema de mentalidad de, no, pues es que como acá tenemos el talento ya, pues ¿qué importa? No, todo lo contrario, como tenemos el talento, tenemos que formarlo mejor. Es como una esmeralda, o sea, no la podemos sacar en bruto y ponerla ahí, hay que trabajarla para que sea pues una piedra preciosa. En ese sentido, yo creo que, y volviendo de pronto y haciendo un círculo hacia atrás, el engranaje de política pública, y perdón por ser tan repetitivo en esto, pero es que yo creo que esa es la manera entre Estado, sector privado y entidades e instituciones del deporte es vital. Claro, sí, uno esperaría que el Ministerio del Deporte realmente se empezara a meter en este tipo de engranajes y crear este tipo de condiciones, ¿no? Realmente es un poco el tema. Para darle la palabra a Juan Felipe, le introduzco otra arista a la pregunta, y es, uno, por ejemplo, ve en el fútbol americano en Estados Unidos, el fútbol universitario, pues tiene unos niveles de transmisión y muy similar al del fútbol profesional, ¿no? Y vemos que también hay ligas pequeñas como la que estaba hablando Fernando y en algún momento hablar de la C, tenían transmisiones. Aquí en determinado momento se transmitía el Olaya y como que para de contar porque era lo único que había en diciembre. Eh, no, faltaría de pronto también un poco hacer más divulgación de ese deporte base. Hay mucho por hacer realmente, es que hay mucho y es un tema que yo respeto mucho lo que está diciendo Andrés, el tema de la política pública, porque pues definitivamente en la base está todo y lo vemos, hoy lo estamos viendo con la selección Colombia, ¿no? De alguna manera la selección se ha venido nutriendo de varios procesos que de alguna manera es una generación espontánea de muy buenos jugadores que han venido saliendo desde prácticamente 2005, cuando comenzó la de Falcao, y en adelante todas esas juveniles, pero siempre, y eso está marcado en todos los indicadores, cuando no, las selecciones juveniles de Colombia no avanzan, se quedan sin mundiales y no llegan a esos torneos, siempre hay un hueco generacional y unas brechas que empiezan a marcar fuertemente a futuro. Y es parte de esa preocupación que hay, porque listo, puede que haya el talento en esos clubes, lo hay el talento en los clubes, llegan a selección, se terminan de pulir, pero cada vez están yendo más temprano, es que ya no los alcanzan ni a mostrar en sub-15, llegan a la sub-15 y se van del país y ya no, y esa materia no hay ni cómo terminar porque el equipo tiene unas necesidades tan grandes económicas que el jugador talentoso sale rápido del país, entonces no se le puede hacer ni formación ni nada y allá cae al Bayern Múnich, si es que cae al Bayern Múnich, pero si cae, o cae en un trampolín inicial
Y ahí es donde empiezan a hacerle una formación de alguna manera al trabajo mental, que ya perdieron mucho desde ese proceso, desde que era un niño hasta que fue adolescente, y ahí perdió, y ahí lo terminan de pulir allá, pero es un jugador que competitivamente termina dejando muchos vacíos en esa parte. Entonces ahí voy yo al tema de la retención, o sea, retención de talentos es tan difícil cuando un equipo tiene condiciones económicas. O sea, los equipos si no venden jugadores temprano a esos talentos, no tienen cómo sobrevivir para esto. Entonces se vuelve como una rueda que a veces es difícil poder salir de eso. Pero hay que seguir encontrando los caminos, hay que seguir buscando la forma. Yo creo que eso de la televisión, sí, maravilloso. Y uno siempre pone el ejemplo de Estados Unidos. Hay un sistema montado desde hace mucho tiempo, una forma tan solidificada, que aquí hay que empezar de a poquitos, pero hasta en un torneo juvenil. Yo digo, si yo tengo un torneo juvenil, me dice, qué crack ese jugador. Y empiezo a verlo en televisión, no dura 3 meses, ya se lo llevaron del país. Entonces uno prende el televisor para ver ese crack y ya no está ese crack. Entonces Claro. es algo integral que pasa, pero definitivamente la base es todo. La base es la que marca de alguna manera la perduración del fútbol en un país. Es así de sencillo. Si no hay base, vamos a matar el producto. Y aquí en Colombia hay mucho talento como lo hay en Argentina, en Brasil, pero cada vez al fútbol suramericano le están sacando más ventaja y ustedes lo ven en mundiales juveniles, en mundiales sub-17, en mundiales de mayores. Ya no es gana uno en Suramérica y gana uno en Europa, ¿no? Ya van 3, 4 mundiales seguidos en Europa. Se la lleva y no observar las condiciones que tenemos. Sí. Te perdimos, te perdimos un poquito, Juan Felipe. ¿Ya? Te Sí, ya. perdimos No, un poco al final. ¿Terminaste? sí, Listo. sí, sí, bueno. Ok, no, quería preguntarle a Fernando qué opina un poco de eso de la huida, del éxodo, más bien que huida, del éxodo, de todo este talento base. Hoy leía una noticia que el hijo de Nixon Perea, que había estado en selecciones sub-15 y sub-17, ya lo había sido convocado por la selección de Estados Unidos. Entonces, y pues era uno de un talento en formación para la selección. ¿Qué opinas un poco de ese tema del éxodo de nuestros futbolistas? Es verdad, yo creo que Juan dice algo que es cierto, ¿sí? Y cómo retenerlos no es fácil, de pronto que podríamos cambiar los contratos para hacer contratos con más largo tiempo, a 5 años, algo así. Mucha gente se queja de la calidad de nuestra liga precisamente por eso, porque todas esas nuevas figuras y esas figuras que tienen un potencial se van de la liga y aquí termina jugando supuestamente un grupo de jugadores que no es tan bueno. Yo creo que el grupo de jugadores que conforma la liga, tanto el torneo como la liga, son un grupo de jugadores muy competitivos. Yo creo que hay que darle espacio, nuevamente hablando del fútbol base, a esos jugadores que están en formación para que tengan espacios de competición. Yo creo que cada vez vemos más equipos en donde los juveniles y donde ese fútbol base está conformando una gran parte del equipo profesional. Caso del Cali, vuelvo y menciono, pero por ejemplo el caso de Millonarios ahorita en este campeonato donde iba muy mal y empezó a traer a gente de su fútbol base que llevaba muchos años con el proceso y empezó a cambiar resultados y empezó a cambiar la dinámica de un equipo. Entonces, sí, definitivamente ese círculo vicioso, llamémoslo así, de invertir en un jugador y sacarlo lo antes posible al exterior y venderlo porque se necesitan los recursos, sí existe. Pero yo creo que también los equipos son conscientes de que para ser equipos grandes no solo tienen que tener esos jugadores que se vendan, sino tienen que ganar torneos. En Colombia, la única manera de que una liga sea competitiva, que una liga sea importante, por eso la crítica de que nos sacaron de todos los torneos internacionales es una crítica válida. Las razones detrás de esa exclusión de los equipos colombianos de esos torneos internacionales, yo podría enumerar muchísimas, ¿sí? Pero digamos, la única manera de hacer una liga grande, importante, que el fútbol sea un negocio y una industria importante, es tener equipos ganadores. Desafortunadamente, en este deporte, el éxito deportivo y especialmente en nuestro medio va de la mano del éxito económico. Un equipo que clasifica a la segunda fase de la Copa Libertadores porque tiene el mayor puntaje en la clasificación, se puede ganar $3 millones de entrada. Un equipo colombiano. Eso ya cambia la dinámica de un año de un equipo colombiano, cualquiera, sea histórico o no, ¿sí?
Entonces, ¿qué es el mejor negocio? Tener equipos competitivos, tener equipos que ganen torneos. Por muchos años no lo hemos visto en Colombia. Yo creo que ahí tenemos que trabajar. Y los equipos son conscientes de que ese talento, a pesar de que hay que exportarlo, también hay que cuidarlo para lograr esos buenos resultados. Excelente, ¿no? Complemento un poco todo lo que estás hablando, Fernando, con una pregunta que nos hace Ricardo Alvarado, pues exalumno del 73. Niños, adolescentes y ciudadanos del común presencian la toma de decisiones y la pulcritud de los dirigentes. Tiene que ser esta actividad un medio para formar ciudadanos. ¿Cómo asegurar el mejor ejemplo de nuestros dirigentes y clubes para que sean ejemplares? Buena pregunta, Ricardo. Mira, es muy complicado. Yo llegué a esta industria hace 4 meses, realmente esperándome una cosa. Yo sabía que era difícil, pero no sabía qué tan difícil era, de verdad. ¿Sí? Yo creo que hay un problema de mentalidad en el fútbol colombiano en cuanto a la dirigencia, hay un problema de falta de confianza, hay un problema de que venimos de una historia muy complicada y muy compleja. Si hoy me dicen el fútbol colombiano ha evolucionado muchísimo. Venimos de hace 15, 20 años donde, perdón, o sea, lo que teníamos era, pero algo que no se podía soportar desde el punto de vista del financiamiento, de dónde venían los recursos, los jugadores, el manejo que se le daba al fútbol, el tema del arbitraje. Eso ha evolucionado muchísimo, ¿sí? Y a pesar de que hay, digamos, de que la dirigencia a veces tiene esa imagen de una dirigencia corrupta, de una dirigencia primaria, de una dirigencia que no ve más allá de sus propios intereses, yo creo que eso puede estar empezando a cambiar. Solo con que una persona como yo, y qué pena, no, esto no es algo ególatra, solo como una persona de las características mías esté en la de mayor. Ahora, yo no sé si ahí voy a durar mucho, poco, nada, o no, pero solo que hayan elegido una persona como yo es un mensaje muy diferente, ¿sí? Pero muy diferente. Una persona que no está comprometida con ninguno de los clubes, una persona que no tiene ningún interés político, una persona que lo único que quiere es trabajar por el bien del fútbol, que no lo han dejado es diferente, ¿sí? Porque el día a día me está consumiendo. Si ustedes me dicen, bueno, ¿cuál es su gran logro en estos 3 meses? Yo le digo, sacar un campeonato adelante en las condiciones más precarias. Pero sí, yo creo que la dirigencia tiene que cambiar. Yo creo que la dirigencia se tiene que dar cuenta que el fútbol ha evolucionado y que definitivamente ellos mismos también tienen que dar un ejemplo de ser personas eficientes, de ser personas transparentes, de ser personas que toman decisiones de manera coherente. Eso es clave, porque eso trae más inversión al fútbol, eso trae una dinámica positiva que puede cambiar la industria del fútbol. Sí, cojo las palabras de Fernando para pasarle la posta aquí a Andrés, haciendo el símil deportivo, para decir simplemente, complementar un poco y es, finalmente, ¿cómo pues logramos? Y voy a tomar aquí la pregunta también de Esteban, Esteban Reina. ¿Cómo incentivar los proyectos deportivos de largo plazo en Colombia y en Sudamérica para generar competitividad en la región, atraer a la hincha y dejar de ser ligas meramente exportadoras? Hay un componente dirigencial, hay un componente político y hay otros componentes. Cuéntanos un poco tu visión, Andrés. Yo creo, sin lugar a dudas, es un tema demasiado interesante y yo creo que convergen, o sea, yo creo que el resumen de todo es afán y convergen el afán de muchos entes involucrados. Converge el afán del jugador por irse rápido para firmar su contrato que lo saque de la pobreza y que devuelva toda la inversión y el esfuerzo tan grande de su familia por llevarlo a donde está. El afán de la gente por sacarle plata rápido al jugador y lastimosamente en Latinoamérica la gran mayoría de agentes no están cualificados ni calificados para hacer este tipo, o sea, para llevar estas negociaciones y el afán de los equipos por ser rentables, pero en el día a día, como lo decía Fernando. Yo creo que una vez se logra, o sea, si la mentalidad cambia, lo que debería cambiar es el afán de querer sacar plata ya, sino más bien de pronto construir un proyecto a 3, 5, 10 años
que vaya dando poco a poco. Lo que pasa es que la mentalidad suramericana en algunos casos sí es muy de lo que pase hoy y lo que pase mañana. No se piensa tanto en qué va a pasar en 5 años. No sé si haya alguien, no sé, en algún club que diga, yo cómo quiero proyectar mi equipo en 10 años. Eso, por ejemplo, y pues perdón por las comparaciones que son supremamente odiosas, pero es lo que hizo la MLS. La MLS dijo, yo en el 2015 quiero tener tantos equipos, y en el 2015 tuvieron tantos equipos, y entendieron desde 1998 cómo iban a hacerlo y que era paso a paso. Lo mismo la NFL. La NFL en el 2010 dijo, en el 2026 yo quiero generar tantos ingresos y están encaminados a lograrlo. Entonces son metas grandes que de cierta forma afectan el día a día de las empresas y van poco a poco generando un valor agregado para que se vaya robusteciendo de una forma profesional toda la industria del deporte. Pero yo creo que es normal lo que está pasando en Latinoamérica en el tema del éxodo derivado del afán que les estaba hablando y pues que, o sea, lastimosamente hay un tema sociológico que no podemos tampoco ignorar, y es que los jugadores en muchos casos ven el fútbol como la única forma de salir de la pobreza, porque hay muchos casos que si el jugador de fútbol no fuera jugador de fútbol, hubiera sido o guerrillero o paramilitar. Entonces tenemos también una connotación sociológica que es un poco difícil y que hace que converjan muchas cosas no tan positivas y que sea difícil cambiarlos, pero yo creo que hay que hacer el esfuerzo por de pronto mirar un poco más hacia adelante y ir cambiando cosas poco a poco. Juan Felipe, ¿alguna opinión del tema? Eh, yo, yo quiero complementar pues, y quiero casi que decirle a Fernando que necesitamos más Fernandos en el fútbol, la verdad. Yo he tenido la oportunidad de trabajar ya llevo casi 12 años trabajando en el fútbol colombiano. eh, y pues creo que con muchos de los compañeros de mesa que hoy están con Fernando de 4 meses, pues los conozco hace mucho rato y creo que la llegada de Fernando ha sido importante. Obviamente la presión que tiene y no quisiera estar en sus zapatos de saber lo difícil que es esto, de poder manejar esa agenda diaria donde le están pidiendo resultados ya en medio de una pandemia, pero es como un mensaje de ánimo. Sé que van a venir cosas muy buenas, sé que van a salir cosas importantes y hay que perdurar, hay que tratar de tener esos pies de plomo y darnos un poco más de tiempo, Fernando, porque la llegada tuya, como para mí, por ejemplo, la llegada de Juan Fernando Mejía al comité ejecutivo también es algo importante. O sea, son personas honorables, respetables, con unas hojas de vida interesantes, muy importantes y que seguramente paso a paso, siempre lo digo, van a ir cambiando ese fútbol de a poco. O sea, se van a ir cambiando y yo sé que se va a ir cambiando y ojalá tengan esa fortaleza para aguantar durante mucho tiempo más en este tema y vayan sacando personas similares en esos perfiles o con esa visión empresarial, humanitaria, social hacia adelante el fútbol colombiano. Eso es como una recomendación aquí y es algo ya muy personal que lo tomo a título personal acá. Ok, gracias. Bueno, aquí el tiempo pasa a toda, ya llevamos un tiempito conversando, entonces voy a ir cerrando. Hay unas preguntas aquí de la audiencia. Y hay otra que pues igual no me van a perdonar si no se las hago a ustedes como pues personas que están inmersas en todo este mundo del fútbol y pues es el tema de la selección. Ya se oficializó lo de Queiroz, ya pues pasó lo que pasó, pero pues ya tenemos que tomar decisiones. ¿Ustedes por qué, por dónde se van? ¿Colombiano, técnico colombiano o técnico extranjero? Alejandro, buena pregunta y muy del momento esa pregunta, ¿no? Ha sido una época muy difícil y gracias Juan por el estímulo que lo necesito. No crea que no, he pensado varias veces si de verdad esto vale la pena o no vale la pena porque hay momentos muy desestimulantes como presidente de la DIMAYOR, como dirigente, bastante desestimulantes y en estos 4 meses he tenido muchísimos de ellos. Pero vamos a seguir adelante. Y desestimulantes los resultados de la selección Colombia. También yo creo que no pueden venir en peor momento, ¿sí? Una selección Colombia que todos
desde el punto de vista de nómina, desde el punto de vista de talento, no puede ser inferior a ninguna selección a nivel suramericano. Yo se la pongo a cualquiera, y si comparamos el último resultado, talento con talento, jugador con jugador, de la selección ecuatoriana con la colombiana, es el cielo y la tierra. Ahora, pasó algo, claro que pasó un proceso de Queiroz, que yo creo que es un técnico europeo, de corte europeo, muy disciplinado. Yo no es que he estado cerca de él, pues yo soy el primer vicepresidente de la federación, pero digamos, he conocido el proceso de Aladito. Es un técnico muy disciplinado, técnico de un corte europeo total, técnico que le exige al jugador, técnico que no tiene esa química con el jugador, no la tiene, no es la química que podía tener el profesor Peckerman, esa química no la tiene. Todavía a nuestro jugador, aunque es un jugador internacional, europeo, le falta un poquito que le pasen la mano, que lo consientan, ¿sí? Y tal vez esa frialdad y esa cosa solo técnica, cuadriculada de Queiroz, al final hizo agua, me imagino yo, porque no es claro tampoco ese proceso. No es claro que un proceso que llevaba casi 18 meses más, casi 2 años, en 4 días se vaya al piso, porque eso fue lo que pasó. En 4 días se derrumbó todo un proceso. Y era difícil sostener a Queiroz con un equipo como Colombia, que en 2 partidos le meten 9 goles. Eso es insostenible. No. Y mi reflexión fue, esto no puede seguir pasando, porque es que si a Queiroz vuelve a perder contra Brasil, nos sacan a todos a cachuchazos de esa federación. Entonces, digamos que sí hubo un momento de quiebre extraño. Si a mí me preguntan cuáles son las razones, no las sé. Seguramente algunas de las que he mencionado, de un tema de manejo de camerino, de manejo de grupo, porque pues ese no es el equipo de Colombia. Y yo creo que en este momento esto ya es una infidencia que me tienen que guardar confidencialidad. Yo creo que viene un técnico colombiano, definitivamente. Sí, bueno, no va a descartar a nadie, pero viene un técnico colombiano para la selección Colombia, que seguramente está en otro equipo también en este momento. Listo. Muy bien. Andrés, ¿qué opinas tú? Extranjero colombiano. Es que aquí me toca prender el corazón de hincha y se complica el asunto. Sí. No sé, yo creo que, no, bueno, no, yo sí sé, yo traería a Peckerman de vuelta. Yo creo que en Sudamérica, en la eliminatoria, no hay que ponerse a mirar sí, sino lo que ya funciona y vamos para adelante y después miramos. Yo sé que hay temas muy, muy complicados y que no están relacionados con el fútbol, pero si dependiera solo del fútbol, yo volvería a lo que conozco, y le volvería a dar el papá y el abuelo a todos los jugadores para que vayamos al mundial y ya después miramos. Listo, ¿y Juan Felipe? No, yo cierro rápidamente. Tuve la fortuna de trabajar con José casi 8 años, desde que lo presentamos en el Hotel Cosmos 100 en el 2012 y tuvimos todo ese proceso. Lo quisimos mucho, digamos, internamente, fue una persona especial para nosotros, pero creo que el modelo ya, o sea, ya el tema Peckerman está desgastado no por él, no, todo el entorno, todas las cosas, el atrás, el ahora, el Pascual, todo eso no es buena cosa, ya no es buena comunicación, no genera una cantidad de cosas difíciles. De acuerdo. Y creo que ya se está, ya lo está ratificando aquí Fernando y ya lo han venido diciendo ya estos días, se va a inclinar hacia técnico colombiano y pues, es decir, creo que la oportunidad está, porque es que siempre hablamos un extranjero, vayan y traigan un extranjero, vayan y consigan hojas de vida de 10 extranjeros y que cobren menos de 3 millones de dólares o 4 millones de dólares al año, no lo consiguen, o sea, técnicos del nivel de estos es muy difícil y todos están ocupados, además, están ocupados, eso es otra cosa. No, que Gallardo, no para todo esto. Si hay técnicos en Colombia que puede que no nos gusten, que dividen, pero ya, y otra vez a ver si lo podemos hacer. Está fallando la comunicación otra vez. Sí, no, Pero, tranquilo. No, ahorita te doy te abro más el micrófono un segundito. Tengo una pregunta para Fernando que, pues ya, es que ya son como 3. No es con intención de hacerte aquí ninguna celada ni nada por el estilo, pero pues sí me han preguntado mucho.
Hay en general un malestar general en el país por la decisión de crear el canal Win Sport Más y cobrar una afiliación mensual incluso más costosa que una membresía de Netflix, de Amazon Prime, de Disney+, de HBO, de Fox Premium, etcétera. Fernando mencionaba que el fútbol compite con otras opciones de entretenimiento y teniendo en cuenta que el fútbol es un deporte muy popular en Colombia donde el poder adquisitivo de la mayor parte de la población no da para pagar por ver el fútbol profesional colombiano, y a eso le podemos sumar que las grandes ligas europeas se pueden ver por televisión abierta sin incurrir en gastos adicionales. Bueno, abierta no, por cable. ¿Cómo puede Dimayor lograr que no se pierda el interés en el fútbol colombiano a causa de esto? ¿Cuántas afiliaciones pagas a un Sport Más hay ya? Lo que puedas ¿Qué contestar. pregunta? ¿Qué pregunta? No, no, tienen razón. Yo creo que definitivamente a mí me gustaría tener un fútbol donde toda la gente pudiera verlo mucho más fácilmente, donde tuviera un acceso casi que irrestricto al fútbol, pero desafortunadamente los tiempos modernos y estos tiempos de fútbol y de negocios no son así, ¿sí? En muchos países del mundo, y Andrés lo sabe y Juan lo sabe, se paga por el fútbol, se paga por ver el fútbol. Ahora, yo no sé si la tarifa de Colombia es alta, es baja, no sé, la bajaron hace poquito, ¿sí? Pero eso definitivamente, pues yo ya lo encontré así, eso es un contrato que va hasta el 2026, ¿sí? Es un contrato que hay que sacarle el mejor provecho posible, definitivamente. Es un contrato que sí es antipático, digamos, para ciertos hinchas tener que pagar por eso, pero lo que hace el fútbol y lo que hace los ingresos de los equipos para poder desarrollarse, la gran mayoría de esos equipos, sobre todo los que trabajan en fútbol base y todo, vienen de la televisión, vienen de los derechos de televisión. Así de que sí es una inversión, diría yo, que hacen los hinchas en su propia liga y en sus propios equipos, para que eso cada vez sea mejor. Yo hablaba de una liga competitiva y una liga que ganara campeonatos. Sí la hemos tenido, queremos volver a ella, para eso se necesitan recursos. Y muchos de esos recursos vienen de ahí. Entonces, sí es antipático, sí es todo eso, pero pues eso es lo que tenemos hoy en día y con lo que tenemos que trabajar lo mejor posible y con lo que de alguna manera la DIMAYOR tiene que ser socia de ese operador para que esos réditos vayan a los equipos, para que los equipos de alguna manera ganen por ese tema de tener un canal pago. Sí, un poco, digamos, desde el punto de vista personal, un poco lo que a veces critica uno, por ejemplo, es que si uno paga un abono, por ejemplo, si yo soy abonado a Millonarios, pues listo, yo voy al estadio, veo a Millonarios, pero de todas maneras me tocaría además pagar para ver un partido, no sé, Junior Nacional, Sí, si quiero verlo. sí, así Entonces, es. yo creo que merece refinamientos el esquema, pero bueno, si hay un contrato hasta de tan largo plazo, ustedes los abogados saben que eso es complicado. El tema no es fácil y entiendo la pregunta y entiendo el sentimiento de ellos. Claro. Y remato contigo con una pregunta rápida y es, finalmente, en el fútbol en Colombia con hinchas, ¿cuándo? No, yo creo que, como lo mencioné al principio, yo creo que lo pidieron ya los equipos para esta semifinal y obviamente se lo negaron. Yo aspiro, porque es muy importante y es parte de la dinámica de todo esto, de cómo se reactiva, es febrero, marzo, que ya pudiéramos tener un aforo de, no sé, 10%, 15%, 20%, sería lo ideal. Ok. Hay una pregunta muy bonita que hacen acá de Juan Diego Corrales. No sé si la quiere contestar Andrés o cualquiera. ¿Qué consejo le darían a la juventud que busca proyectar su futuro profesional en la industria del deporte? ¿Cuál fue el recorrido profesional de cada uno de ustedes para llegar a esta industria? Andrés. Bueno, sí, pues yo la puedo agarrar. Antes quisiera, me gusta mucho lo que Fernando dice, como es lo que hay y con eso me toca trabajar frente al tema de la televisión. Eso ya muestra un cambio completo de pensamiento en lo que hay. Y yo creo personalmente que no es la mejor fórmula, pero sí, pues si es un contrato tan largo, pues no hay nada que hacer. Y frente a la pregunta de Juan Diego, yo creo que al final
la industria del deporte tiene algo muy, muy chévere y es que recibe a profesionales de todos los campos. Yo creo que hay que prepararse de la mejor manera, ya sea acá o por fuera, y ganar experiencia y traer ejemplos de afuera de lo que se puede hacer. Y yo creo que una vez uno logre consolidar esa experiencia, pues va a ser más fácil entrar a la industria y proyectarse a futuro. Yo creo que las nuevas generaciones, y empezando desde la mía, tenemos un camino un poco más fácil que antes porque digamos que ya está mucho más profesionalizado en otros países y la tendencia es que cada vez más las universidades vayan a abrir programas pues de gerencia deportiva muy específico y eso indudablemente va a abrir muchas puertas. Juan Alejandro, Felipe. complemento esa porque pues esa es la gran pregunta que me hacen mis alumnos en la Universidad de La Sabana en séptimo semestre en comunicación, que pues todos periodistas a darle la voz, no sean periodistas en la industria deportiva, no solo de parte del periodismo, que hagan su comunicación, terminen y empiecen a especializarse en derecho deportivo, en otra cantidad de cosas, ya tienen una visión más integral. ¿Me están escuchando ahí? Perdón, es que está como me dice, Sí, su sí. conexión es inestable. Ok, entonces yo lo que digo, y lo acaba de decir Andrés clarísimo, a nosotros que somos setenteros o sesenteros, nos tocó mucho más difícil porque es que no había nada, no había ninguna especialización, no había nada como complementar las carreras en la industria deportiva. Hoy hay cientos de oportunidades, ahora el problema es que hay demasiados profesionales y no caben, no hay dónde meterlos. Pero yo creo que ese es el gran reto que tienen organizaciones como DIMAYOR, como Federación, como el Comité Olímpico, de empezar a promocionar nuevas vacantes, nuevos puestos, nuevas formas. Tengo entendido que DIMAYOR, por ejemplo, en la parte de comunicación y marketing está dando en cada estadio en y marketing para control que están haciendo partido. ¿Es Fernando? No, es que te perdí ahí un poquito, Juan. ¿Qué dijiste? No, que digo que Dimayor hoy tiene, digamos, personas en comunicaciones y marketing en cada partido del fútbol colombiano. ¿Es así? Sí, así es. Y tenemos unos links para los partidos que no se pueden ver por televisión de la B y estimulamos a la gente a que haga esa labor de comunicación y marketing también. Sí, es así, Juan. Porque son puestos que antes no había y hoy están existiendo. O sea, personas que pueden trabajar en un partido. Yo personalmente monté voluntariado cuando estaba en la federación en Barranquilla, voluntarios para trabajar en los partidos de la Selección Colombia y me tocaba sacar gente porque me llegaban 20, 25, 30 solicitudes para un partido, Tal cual. porque la gente quiere trabajar como sea. Entonces hay un reto importante, nuevas oportunidades de trabajo. Empiecen a 2, 3 ticos al año que detrás, pero eso le puede traer un dinamismo al mercado. Ok. Bueno, ya para rematar, yo hago la pregunta porque pues finalmente para nuestra audiencia femenina que también está por aquí acompañándonos y le preguntan a Fernando qué proyecciones y expectativas hay en el 2021 para el fútbol femenino. Buena pregunta. Justo estaba trabajando hoy en ese tema y tengo que decirlo claramente, he apoyado el fútbol femenino con todo. Yo creo en el fútbol femenino, no solo como deporte, sino como mensaje a un país como Colombia. Mensaje primero de respeto a la mujer, mensaje de resiliencia de la mujer colombiana, mensaje del coraje que representa la mujer colombiana. El fútbol femenino es que la gente cree que solo es ir detrás de una pelota y que las niñas jueguen al fútbol. El mensaje es mucho más poderoso y yo creo que patrocinadores y equipos no han entendido la importancia del mensaje del fútbol femenino en Colombia. Entonces, primero, apoyo totalmente el fútbol femenino. Tuvimos que hacer una liga cortica, pegada y con babas en esta temporada, pero la tuvimos por lo menos, ¿sí? Con el gran apoyo del gobierno nacional que nos dio 1.400 millones de pesos y con eso hicimos una liga, digamos que corta pero digna, donde las jugadoras tenían todas las facilidades, donde las jugadoras todas tuvieron contrato en esta liga por primera vez, ¿sí? Y para el futuro no es fácil. Realmente, primero tengo que trabajar en un patrocinador, porque no puedo siempre pasar la mano, el sombrero al gobierno y decirle, no, venga, necesito que me dé plata para hacer un campeonato. Eso es absurdo. Tengo que buscar un patrocinador
que me dé la posibilidad de hacer una liga digna femenina. Tenemos problemas de planeamiento porque tenemos campeonato sub-20 aquí en Colombia, tenemos Copa América y tenemos Copa Libertadores femenina en marzo. Así que eso nos va obviamente a, digamos que de alguna manera, a interferir en el planeamiento de la próxima liga femenina. Yo sí quiero tenerla y la voy a tener, seguramente la de mayor va a tener una liga femenina, pero vamos a tener que planearla seguramente en el segundo semestre, de julio a septiembre del próximo año. No es fácil y el mensaje no es el mejor, pero por todas esas razones que les digo, va a ser difícil cuadrar la liga femenina en eso, en ese tiempo de iniciar el campeonato el 17 de enero. Pero bueno, si lo puedo hacer, yo feliz. Yo soy un convencido de la liga femenina. Andrés, Ya se le fuerza a Millonarios. A Millonarios para que Allianz baje una platica ahí para eso. Ojalá. sí. Bueno, muy bien. Bueno, señores, realmente como les decía, el tiempo pasa muy rápido. Antes, muy agradecido con ustedes. Nos pasamos siempre unos 15 minuticos de lo que pues estábamos programados. Y pues nada, solo agradecimientos de parte de la Asociación de Exalumnos del colegio. Es un placer volvernos a conectar así todos. La idea es poder seguir teniendo encuentros de este estilo. Y no, ha sido muy interesante. Entonces, Gracias. nada, le doy la palabra a Andrés para que nos despida. Bueno, Pues nada, gracias. Andrés. Gracias Alejandro, gracias Fernando, Andrés, Juan Felipe por esta interesante charla. De verdad que es clave que personas como ustedes estén trabajando en la industria del deporte y pues ojalá que cada vez haya más personas capacitadas como ustedes y así vamos logrando que esta industria se profesionalice cada vez más. Y bueno, gracias a todas las personas que se conectaron hoy al evento y a las personas también que hicieron sus aportes voluntarios para apoyar las iniciativas que realiza la Asociación de Exalumnos. Y bueno, los esperamos en los próximos eventos. Muchas gracias a todos. Y bueno, yo creo que ya hasta el próximo año nos estaremos viendo en los siguientes encuentros AEXCSC. Hasta el próximo año en el siguiente encuentro. Sí, señor. Gracias. muchas gracias. Feliz Hasta noche. luego. Gusto.